Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están lavando las manos. Y se preguntan, ¿qué es el caudillismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? ¿Cuál es la diferencia entre caudillo y dictador? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de caudillos? Así que comencemos por el principio. Se conoce como caudillismo a una tendencia política y social, especialmente latinoamericana, que consiste en el ejercicio autocrático del poder mediante el prestigio y el carisma de un hombre fuerte, conocido como caudillo, y el control de las fuerzas militares. En el caudillo recae todo el poder del Estado, que es ejercido de manera paternalista. Así doblega a todas las instituciones a su voluntad bajo la premisa de que él sabe lo que es mejor para la sociedad entera. El caudillismo latinoamericano surgió en el siglo XIX luego de obtenida la independencia de España, cuando las jóvenes naciones hispanoamericanas daban sus primeros pasos hacia el republicanismo. Era típico de la época que los caudillos regionales, muchos de ellos antiguos héroes de la guerra independentista, torcieran la mano a los gobiernos democráticamente electos. De esa manera tiraban de un hilo de la política o directamente se hacían elegir presidentes, cargo que luego ocupaban de manera vitalicia. Sin embargo, lo que distingue al caudillo de otros tipos de dictadura es que el caudillo solía ser inmensamente popular entre la población, que le otorgaba de entrada la mayor suma de poderes políticos bajo la promesa de que los ejerciera con una mano firme pero amorosa. La identificación entre el caudillo y el padre en este sentido era plena. Por otro lado, era también característico el desengaño masivo una vez instaurado el gobierno caudillista, por lo que el pueblo seguía a otro caudillo que derrocaba al primero y así sucesivamente. Aunque el término prácticamente se inventó para el estudio de la historia de América Latina, en sentido estricto el caudillismo puede hallarse en cualquier cultura y geografía, especialmente en las eras premodernas y en la profunda crisis histórica e institucional. Por ejemplo, el shogunato en la historia japonesa y el gobierno de los señores de la guerra en China son casos de caudillismo en la historia de dichas naciones asiáticas. Ahora pasemos a hablar de las características del caudillismo. En primer lugar, se centra el poder político en una figura, que es el caudillo, y este suele ejercer el poder de manera despótica vertical y está usualmente vinculada a las artes militares y a la guerra. El gobierno del caudillo no es democrático y es normal la persecución de la disidencia, aunque sí suele ser popular, en el sentido en que confía en la voluntad del caudillo para conducir la nación hacia un mejor destino. El caudillo en algunos casos puede convivir con instituciones democráticas y otras instancias de organización política, pero al final su voluntad siempre está por encima y acaba imponiéndose. Además, los caudillos habitualmente llegan al poder a través de la fuerza y se sostienen en él mediante los mismos mecanismos, hasta que un caudillo distinto tenga mayor influencia sobre las tropas y acabe destronándolo. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del caudillismo? En primer lugar, la existencia de repúblicas democráticas inestables o ineficientes que no logran hacerse con la confianza de la mayoría de la población, el final de guerras civiles en las que una facción imperó sobre la otra para imponer a su caudillo como gobernante, además de periodos de crisis e inestabilidad socioeconómica y o institucional, fruto de dilemas políticos y sociales que tardan mucho en resolverse. En el caso latinoamericano, el enriquecimiento de los sectores militares, luego de la victoria independentista, le otorgaba al caudillo de turno la fidelidad de los principales líderes militares, por encima de su deber al gobierno republicano. Ahora pasemos a hablar de las consecuencias del caudillismo. La concentración del poder político y económico en el caudillo y sus lugartenientes, lo cual socava cualquier forma de democracia. El enriquecimiento del caudillo y sus partidarios cercanos y el empobrecimiento y la marginación de sus detractores, lo cual hace todavía más complejo sacar al caudillo del poder. A menudo se refuerzan los regionalismos y las identidades locales, haciendo luego más difícil la labor de consolidar una nación estable y organizada. Se deja de herencia una forma despótica de ejercer el poder político y la tendencia a entronizar líderes, es decir, convertirlo en una especie de reyes. Y por último, destacar que la imposición a través de la fuerza de un orden político estable, unificado, aunque injusto y feroz. Ahora bien, a partir de las características que hemos estado detallando, ¿cuál sería la diferencia entre caudillo y dictador? Si bien el caudillismo y la dictadura son conceptos cercanos, especialmente porque el gobierno de un caudillo irremediablemente acaba en represión y pérdida de libertades, ambos términos se emplean con un sentido muy diferente. En parte porque el caudillismo implica siempre la existencia de un caudillo, o sea, de un líder carismático de origen militar
que ejerce de manera despótica el poder, mientras que las dictaduras pueden estar constituidas con o sin un líder. Dictaduras militares, dictaduras comunistas, dictaduras cívico-militares, entre otros. Por otro lado, aunque suelen ser autoritarios y severos, los gobiernos caudillistas pueden mantenerse en un peligroso límite entre la democracia y la dictadura, sosteniendo ciertas instituciones como fachada democrática o permitiéndoles ciertos márgenes de autonomía, aunque al final el caudillo siempre tenga la última palabra. Ahora bien, ¿cuáles serían algunos ejemplos de estos caudillos? Nos podemos encontrar con Juan Manuel de Rosas, militar y político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal caudillo de la entonces llamada Confederación Argentina. También podemos mencionar a Francisco Pancho Villa, uno de los líderes militares de la Revolución Mexicana, conocido como el Centauro del Norte. Tuvo una participación decisiva en el derrocamiento del entonces presidente de México, Victoriano Huerta. O también a Emiliano Zapata, otro importante líder de la Revolución Mexicana, quien fue un importante líder campesino y comandante del ejército. O también Francisco Franco, militar y dictador español, comandante de las fuerzas monárquicas durante la Guerra Civil Española, quien asumió el mando de España desde 1938 hasta 1975, ostentando el título de caudillo de España. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.